Pues no sabemos cómo es la dinámica. No, por eso no. Creo que hay otra gente también, pero a veces me ha ocurrido que he dado las dos epistemologías yo. Ok. Sí, así es. Bueno, no Bueno, bueno, muy bien. Supongo que ustedes deben tener a mano ahí el cuadro este entre positivismo y pragmatismo. La clase pasada habíamos estado hablando de la importancia que tenía este contraste en razón de que ponía en movimiento básicamente dos amplias posiciones epistémicas, podríamos decir, modernidad, posmodernidad, ¿no? Claramente el positivismo pertenece a una línea epistémica moderna y el pragmatismo pertenece a una línea epistémica, podríamos decir, posmoderna. Para caracterizar de algún modo lo moderno y lo posmoderno, podríamos pivotar sobre esta noción tan central dentro de la modernidad, que es la noción de fundamento. Si ustedes quieren pensar en la modernidad, pueden pensar en algunos conceptos que son no solo centrales, sino omnipresentes. Son principales. La palabra principio en griego se dice argé, y ahí viene la palabra arquetipo. A ver si se las escribo acá, por lo menos fonéticamente, porque en griego acá no tengo el... Ahí está, es femenino. En griego, curiosamente, argé, origen es femenino, es la argé sería, digamos, ¿no? De ahí viene la palabra arquetipo. Y un principio o una argé es algo que inicia, que constituye y que domina. O sea, algo que es omnipresente. ¿De acuerdo? Entonces es como un dispositivo que se replica. No tienen que pensar el inicio o el origen como algo que queda entonces trasero. El origen sigue estando presente en lo originado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, hay una diferencia muy importante. Si yo considero que el origen es algo que causa, no hay que confundir la noción de causa con la noción de origen en ese sentido. ¿Sí? Porque la causa mecánica, sobre todo la causa en sentido mecánico, ¿no? Hay algo que el taco de billar mueve la bola de billar y luego la bola de billar se mueve per se, digamos, se mueve por sí misma. No hay nada del taco en la bola de billar. ¿Sí? Esa sería la idea de causación. La idea de principio, en cuanto a que si yo tomo cualquiera de mis células del cuerpo, tienen el mismo ADN propio. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? Pensemos entonces que el principio, por ejemplo, de la multiplicación, me detengo un poco en esto, ¿no? Pero es importante entenderlo. El principio de la multiplicación es la suma, o sea, ¿qué es la multiplicación? Una suma replicada. La replicación de la suma me da la multiplicación. Entonces, el principio de la multiplicación, en ese sentido, el origen de la multiplicación es la suma. Pero fíjense cómo la suma está dentro de la multiplicación. Eso es lo que me interesa mostrar, porque les da una herramienta de análisis muy interesante, ¿no? En cuanto a que entonces el origen no es algo que nos queda lejos, sino que el origen nuestro lo tenemos en nosotros. Por ejemplo, creo muy fuertemente que uno de los orígenes del hombre contemporáneo es la cinematografía. Y en ese sentido, nosotros hoy, por ejemplo, narramos cinematográficamente, pensamos cinematográficamente, ¿no? Entonces, quiero decir, nos detenemos, por ejemplo, en ciertos aspectos que el cine ha relevado muy fuertemente. Por ejemplo, habitamos distintos tempos, distintos tiempos. El cine, como gran cantidad de artes de actuación o performáticas,
tiene una manipulación del tiempo, y en ese sentido yo puedo contar un film, digamos un film de 2 horas, condensa una vida entera de alguien, o de repente el último segundo de vida de alguien se extienda en media hora en la película, ¿no? Entonces nosotros estamos acostumbrados a, digamos, actuar según el cine. Somos, en ese sentido, originariamente cinematográficos, ¿no? Esto para decirles cómo a veces el origen de nuestros modos de ser humanos se da eventualmente, quiero decir, en un evento, pero que luego ese evento a nosotros nos constituye de manera, digamos, constitutiva y fuertemente dominante. En ese sentido es que yo les dije a ustedes, nosotros somos modernos. La modernidad es nuestro origen, no porque nos haya causado a nosotros la modernidad, sí porque nosotros actuamos todavía la modernidad. ¿De acuerdo? Bien. Hecha esa digresión, vuelvo al cauce, y entonces les decía que un principio, digamos, de la modernidad es la noción de fundamento, que tiene un doble rol. El fundamento tiene un rol en el ámbito de la realidad y un rol en el ámbito del conocimiento. O sea, algo es real si solo si tiene un fundamento, algo es verdadero si solo si tiene un fundamento. Por supuesto que lo más real y lo más verdadero, ¿qué será? El fundamento. ¿Sí? El fundamento. Porque es como la varita mágica, ¿sí? Más real, digamos, que cualquier resultado mágico, ¿no? Es la varita mágica que confiere verdad y realidad a todas las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, una de las grandes tesis de la modernidad es sin duda la noción de fundamento, como noción principal, arquetípica. Otra de las tesis de la modernidad, de las ideas de modernidad, que son omnipresentes, es la noción de sujeto. Tenemos la noción de sujeto del hombre interpretado como sujeto. Un hombre que en tanto sujeto también tiene en 2 planos, en el plano de la realidad y en el plano del conocimiento, su poderío, ¿no? O sea, es el hombre el que hace ser a las cosas, por un lado, y por el otro lado, es el hombre el que conoce las cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Como si el COVID no nos hubiese conocido. Es interesante, digamos, esa reversibilidad que perdemos de vista nosotros. Creemos que nosotros sí lo conocemos al COVID. El COVID hace mucho tiempo que nos conocía de antemano, en cierto sentido. Bien, pero entonces la noción de hombre como sujeto significa un hombre que es, desde el punto de vista ontológico, o si ustedes quieren metafísico, un hombre que es per se, un hombre que es por sí mismo. Podríamos decir quería decir autosuficiente. Ser sujeto es un modo de ser el hombre en la medida en que ese hombre es autosuficiente, en la medida en que es autónomo, en la medida también en que cognitivamente es el fundamento de todo conocimiento. Antropológicamente podríamos decir que el hombre es sujeto porque es una interioridad y también de algún modo una identidad, ¿no? Bueno, son algunas de las características del ser sujeto. Ser sujeto significa estar a cargo, ¿sí? Significa, entre otras cosas, y desde el plano nociológico o cognitivo, estar a cargo desde el punto de vista poético, podríamos decir, poético en el sentido de producción, estar a cargo de todo cuanto hay, sea porque lo produzco o sea porque
lo conozco. Profe, Sí, una pregunta es que me llamó la atención esto que usted decía con relación al sujeto, a la sí. interioridad y a la identidad. Entonces me pongo a pensar si el hecho de que exista una identidad, claramente hay un reconocimiento de la interioridad o no necesariamente se puede mirar desde ese punto de vista, relacionando estas, digamos, dos características o cómo lo observa usted. Bueno, la identidad se puede tomar de muchas maneras, ¿sí? Y la identidad en sentido moderno es una identidad en modo lógico-matemático, o sea, algo que es idéntico a sí mismo y por lo tanto, de alguna manera puro e inmovilizado en esa pureza, ¿no? Son las matrices de entendimiento que hacen que nosotros muchas veces defendamos la relación con nosotros mismos como una relación pura y también como una relación estanca, lo que significa en relación al otro una cierta impermeabilidad, ¿no? Básicamente es aquello que en relación al otro resulta impermeable. Esa impermeabilidad está, digamos, planteada como requerimiento y nos lo ofrece el conocimiento, ¿no? El hombre moderno fue un hombre que aspiró a conocer la realidad para preservarse de la realidad en su propia identidad. ¿Se entiende? O sea, conozco la realidad para preservarme y cuidar, digamos, mi propia identidad. Ahora, hay otras concepciones de identidad que tienen que ver no con un acople de uno a sí mismo, digamos. Yo puedo mantener la identidad a pesar de la receptividad de la alteración, digamos. Hay identidades que son dinámicas, ¿eh? Por ejemplo, la identidad en el arte, por ejemplo, la identidad en la danza, que tiene que ver con una noción que es la noción de estilo, o si vos querés más específicamente, la noción de gesto. ¿Eh? Entonces, a ver, hay una identidad ahí que es distinta a la identidad lógico-matemática y vos me vas a pedir, Ale, a lo mejor un ejemplo. Bueno, un ejemplo muy sencillo es cuando vos estás mirando un partido de fútbol y a pesar de no detectar ni el número ni el rostro de un jugador, sabés que ese jugador es fulano de tal. Y vos decís, es fulano de tal por la manera de correr, digamos, ¿no? Bueno, esa manera de correr, ese modo de correr, es una identidad, que curiosamente no coincide con la identidad lógico-matemática porque es la identidad de un movimiento, Pero, ¿sí? pero estamos hablando de una identidad, digamos, abstracta, no asociada a la... Claro, en el caso de la modernidad, sí, es una identidad que en cierto sentido tiende a ser promovida. Yo coincido con vos, sí, es abstracta, sí. Es de alguna manera un fundamento que se transforma en un objetivo, o sea, tenemos que preservarnos del otro. Vos fíjate que el otro, siempre para la modernidad, planteó un gran problema, ¿no? O sea, el otro era el gran temido, en cierto sentido, ¿no? De hecho, la libertad se plantea como independencia y la independencia como justamente, podríamos decir, no dependencia respecto del otro, ¿no? La libertad se plantea como independencia respecto del otro. Y la modernidad no se da cuenta, y la posmodernidad, ahí tenemos una de las grandes diferencias. Simplemente me voy a detener en fundamento y sujeto para hacer el contraste con la posmodernidad, pero ya que estoy en el tema de la libertad, entendida como independencia respecto del otro, la posmodernidad recuperaría tranquilamente una noción de libertad que es ancestral, que es la noción de libertad que plantean las religiones. Primero vos te tenés que liberar de vos mismo. Y tenés que liberarte de vos mismo porque antes de que vos seas, hubo un otro en vos, de alguna manera. Es decir, hubo un otro en vos. Desde el punto de vista psicológico, lo que genera el surgimiento del psiquismo, y lo plantea Freud, lo plantea Winnicott, por ejemplo, ¿no? En el ámbito de la psicología, el psiquismo surge a partir de lo que se llama la vivencia de satisfacción. Y la vivencia de satisfacción en psicología la provee ¿quién? La madre. O sea, el otro. ¿Sí?
Sí, Entonces, lo que quiero decir es que nosotros como identidad ya tenemos al otro dentro, eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Hay, antes de cualquier identidad subjetiva, hay una presencia, hay una mixtura, hay una presencialidad del otro en mí. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Entonces, en ese sentido es que el otro incluso ha sido parte de mí. Entonces, esa es la base sobre la cual yo luego logro la posibilidad del entendimiento de los otros. Entiendo a los otros a partir de que previamente hubo un otro en mí. Por eso es tan importante la madre en la relación de crianza, digamos, y sobre todo de constitución del yo del niño, digamos, hablando en términos psicológicos, ¿no? Porque el niño cuando nace a esta vida, digamos, no tiene la posibilidad de la autosustentación, no es sujeto, ¿sí? No es un sujeto el niño, no tiene ningún tipo, no tiene ni autosuficiencia ni menos todavía autonomía. ¿Qué necesita? El acople de la madre. Sin el acople de la madre, o cuando digo de la madre, no estoy diciendo de la madre biológica, estoy diciendo de aquel que haya, digamos, ocupado el lugar o ejercido el rol y la acción de la maternalidad. Puede ser el padre, puede ser un abuelo, puede ser la tía, puede ser quien sea, ¿sí? Estoy hablando de la madre en un sentido de la maternalidad, quien le provee la maternalidad. Entonces, ese niño no nace sujeto. Ese fue uno de los grandes déficits de la modernidad y aquí aparece la posmodernidad, ¿no? La posmodernidad, habiendo transitado tanto mi madre, perdón que sonó el celular. A ver, esperen que, perdón, le mando un WhatsApp porque si no... Perdón, Eso hace parte de la identidad. Claro. Hola mamá, estoy dando clases, no puedo atenderte. Tanto hablar de la madre y de a quién no te ve y apareció la llamé mamá. yo la Típico. llamé. Aparecen sin pedir permiso. La invocó, la invocó, maestro, la invocó. La llamé, la invoqué, claro, tenés razón. Bien. Entonces estaba hablando de que el niño es una de las diferencias entre modernidad y posmodernidad, el planteo, digamos, estático y por un lado desde el lado del adulto, cuando Descartes está planteando de que el hombre de algún modo es sujeto, está planteando que el hombre debe ser sujeto, ¿no? Que se aspira a que el hombre llegue a ser sujeto y que el hombre es sujeto, pero está hablando de él. Y por lo tanto está hablando de un europeo científico, filósofo, adulto y varón. ¿Se dan cuenta? La posmodernidad pudo trabajar, digamos, la evolución del ser humano y entonces se dio cuenta de que nadie nace, digamos, siendo sujeto, sino que se logra ser sujeto en el mejor de los casos. ¿Sí? Se logra ser autosuficiente y autónomo en el mejor de los casos. Se logra estar a cargo de la realidad en el mejor de los casos y se logra tener, de alguna manera, una identidad en algunas ocasiones, ¿no? O sea, ser sujeto es un resultado, ¿no? Ser sujeto, cuando nosotros llegamos cuando somos sujetos es porque eso es un resultado. Estoy a cargo de mí mismo, estoy a cargo de lo que ocurre. Bueno, ahí es donde media la educación, y no solo la educación, sino esa provisión mucho mayor que la educación formal o escolástica, que es la provisión de la maternalidad, más toda la educación que la maternalidad y, digamos, el ambiente familiar está habilitando, ¿no? Entonces, nos saltamos muchos escalones, porque entonces... Quiere decir que, repito, ser sujeto es un resultado para la posmodernidad. Para la modernidad es el punto de salida. ¿Sí? ¿De acuerdo? El niño no nace sujeto porque ¿qué necesita? Necesita lo que Winnicott llama la preocupación maternal primaria. Sin la preocupación maternal primaria, exploren ese concepto porque es muy interesante. Sin la preocupación maternal primaria que plantea Winnicott, no hay la posibilidad de que el niño constituya un yo y por lo tanto sea sujeto.
¿sí? La constitución del yo es el principio para después llegar a ser un sujeto epistémico, autónomo y autosuficiente. ¿Queda claro esto? ¿De acuerdo? Bien, entonces, importante es que estar a cargo es, digamos, ser sujeto para la modernidad. Desde un punto de vista cognitivo, desde un punto de vista productivo. Y metafísicamente, no de nada, metafísicamente es básicamente ser una identidad. ¿De acuerdo? Y, profe, lo que pasa es que, por ejemplo, podríamos hablar de las identidades que se sostienen, digamos, en diferentes escenarios, con diferentes roles, pero, digamos, bajo unos principios comunes. ¿Podríamos verlo de esa forma? Sí, sí, claro. La noción, la búsqueda de la identidad o el fundamento como identitario, porque también el fundamento es identitario, digamos, se replican en distintas zonas. Lo vas a encontrar en el plano económico, en el plano social, en el plano político, en el plano filosófico, en el plano... Sí, sí, sí. Por eso son rasgos constituyentes en todos los ámbitos, incluso en el ámbito escolástico, digamos, ¿no? Esta idea de digamos, la conservación y la preservación del sí mismo, digamos, en un modo impermeable, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso a veces se suele hablar de que Descartes plantea, digamos, al sujeto como solipsista, digamos, solo consigo mismo, ¿sí? De algún modo nosotros somos hijos de esa idea, que no ha dado resultado, pero no sé por qué seguimos persistiendo en ella, ¿no? Esta idea de la preservación, del aislamiento, tal vez porque ese aislamiento gestiona clientes para una propuesta capitalista y mercantilista, ¿no? Comunitariamente necesitamos mucho menos al mercado. Individualmente somos clientes, entonces, perpetuos que abonamos una pequeña gota de sangre, digamos, todos los días, pero eso es más que suficiente si hay millones de gotas de sangre, ¿no? O sea, la planetarización tiene esa desventaja. Es la metáfora de Matrix, ¿no? Si a todos nos sacan una pequeña dosis de bioelectricidad, las máquinas pueden seguir viviendo, plantean ahí, ¿no? Bueno, tiene que ver con eso. Las metáforas en ese sentido son descriptivas, ¿eh? Y Matrix, que de alguna manera puede ser el gobierno de las máquinas, no es un pronóstico, sino que es un diagnóstico, ¿eh? Es un diagnóstico. Cómo de alguna manera las máquinas nos demandan que nosotros le pertenezcamos, ¿no? Entonces nos acoplamos a ella y cuando nosotros nos acoplamos al automóvil nos automovilizamos. Quiero decir, no estoy a cargo del automóvil, yo de alguna manera me hago a imagen y semejanza de aquello en lo que me acoplo. ¿Se entiende? Entonces, cuidado con la peligrosidad de lo que se ofrece. Aparentemente, el celular está a mi servicio, pero yo en realidad me transformo a imagen y semejanza del celular. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, la tecnología nos va gestionando la manera de ser ántropos, la manera de ser hombre, ¿eh? La manera de ser humanos, ¿no? Y quiere decir que entonces los seres humanos hemos sido y vamos a seguir siendo distintos en distintas épocas según sean aquellos artefactos o aquellas ideas en las cuales nos encastramos. El hombre evoluciona por, digamos, semejanza y por pertenencia con aquello en lo que se encastra. ¿Sí? La relación con el útil es una relación de encastre en ese sentido desde hace mucho tiempo. No es que yo uso, es una fantasía creer que yo soy el dueño del útil, en realidad soy quien pertenece al útil.
Entonces, en ese sentido, me hago a imagen y semejanza de aquello que estoy habitando. Hay un cierto riesgo ahí, ¿no? También podría, esto también podría relacionarse con la crisis de identidad, ¿no? De nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestras familias también. Tuvimos un caso en la escuela donde una niña quiso cambiar de religión y era complejo porque ningún miembro de su familia pertenecía a esa religión, simplemente se había acercado a través de ella por las redes. Y es un tema muy complejo, porque entró en esa crisis de bueno, y ahora, y nosotros también, y ahora. Yo creo que las crisis de identidad se produce sobre todo cuando uno no apaga, digamos, ese estado de apertura que nunca perdemos en la alteridad. Yo creo que habría que analizarlos, pero tiro como hipótesis que una niña que quiere cambiar de religión, quiere cambiar de religión porque básicamente no ha tenido nunca ninguna. Es decir, no ha tenido ningún tipo de religazón con nada que le haya resultado satisfactorio. Entonces, decir, quiere cambiar de barrio, es que en realidad vivió en un barrio que no se le ofreció. Quiere cambiar de escuela, es que quiere cambiar de una escuela que nunca la oyó. Quiere cambiar de amigos, es que estuvo rodeado de amigos que le hicieron funcionar, pero de ninguna manera le aceptaron todo el gesto espontáneo que ella tenía. Ese gesto espontáneo vale para Alejandro, digamos que es un término de Winnicott, es a lo que me estoy refiriendo con la identidad como estilo, digamos, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un estilo, tiene un modo, es como una obra de arte, una especie de singularidad completamente única, y es necesario que nosotros encontremos a alguien que nos habilite eso y nos contenga eso, como si fuera una pizarra que nos permita expresarnos, para que nosotros nos sintamos cómodos. Entonces, a veces alguien que busca es alguien que no ha encontrado. Es eso, que no ha encontrado o que nadie le ha habilitado. Puede ser dos cosas, o no te habilitan porque se imponen como, digamos, como exterioridad, o no te habilitan porque huyen digamos, como soporte. O sea, es tan nocivo un maestro que se impone como un maestro que nunca ofrece sostén. ¿Sí? Es tan, digamos, nocivo una madre que impone su voluntad como una madre que le dice, haz lo que vos quieras. Porque hacer lo que vos quieras es no darle ningún tipo de apoyo al niño que te está preguntando, ¿qué es lo que quiero, qué es lo que puedo hacer? Si te está preguntando, responde. ¿Sí? Porque decirle a un hijo, haz lo que vos quieras, si te está preguntando. Si te está preguntando, ¿qué puedo hacer, papá? Decí lo que pensás, porque te está habilitando la posibilidad de que opines. Si vos, de alguna manera, le decís, haz lo que vos quieras, si él no sabe qué quiere, eso es lo que te está preguntando. ¿No? Entonces, lo desamparás de esa manera. ¿No? No se trata, esa es una ilusión que ha generado la modernidad. Esto de que el otro, en el mejor de los casos, tiene que no participar. No, es que no hay momento en donde el otro no participe en nuestras vidas. No hay momento en donde el otro no participe. En un momento hay una dependencia absoluta, después hay una dependencia relativa y después hay una independencia. Pero aún en el estado de independencia, el ser humano es un ser humano social. Necesita el vínculo con la alteridad. Entonces, esto de me quiero preservar de todo es una fantasía que no da resultado y tampoco, sobre todo, da felicidad porque no da plenitud. Necesito de los otros, sí, claro, ¿me entendés? O sea, necesitas de los otros en todo, de punta a punta. Esta vida es una vida al encuentro, o sea, vinimos a la vida en un encuentro, a través de un encuentro. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la noción de fundamento, vuelvo un poco al cauce, así que trabajamos el fundamento como un fundamento, acuérdense que es arquetípico, ¿no? Original, que está en todo, se reclama en todo. ¿Qué característica tiene el fundamento? La identidad, el fundamento es puro, igual que el sujeto, ¿sí? Ese fundamento está en el sujeto y el sujeto
está en el fundamento, son reversibles. En cierto sentido, la noción de hombre como sujeto, o la noción de sujeto es una noción nociológica y la noción de fundamento es una noción ontológica, en cierto sentido, pero son reversibles, ¿de acuerdo? Porque es sujeto el que tiene fundamento y es fundamento si pertenece a un sujeto. Así que son reversibles. ¿Qué es lo que se plantea en la posmodernidad como una de las características cambiantes? Bueno, ese fundamento pierde de alguna manera la identidad y también pierde el carácter único, ¿sí? Pierde la identidad y pierde el carácter único. Se debilita en cierto sentido, o se multiplica. Se debilita y se multiplica. O sea, el fundamento ya no se escribe con mayúscula y se debilita porque básicamente se transforma en un instrumento. El fundamento no hace ser nada, el fundamento es el medio para acercarse a, es completamente otra cosa, ¿no? Entonces, la posmodernidad considera que el fundamento y todo lo que se declina después del fundamento, asociemos al fundamento las teorías. Toda teoría tiene un fundamento de base y toda teoría, podríamos decir que la teoría es como la expresión del fundamento, ¿no? Tengo un fundamento y se expresa en teorías. Así que toda la teoría pertenece de alguna manera al fundamento. Toda la mecánica newtoniana, en todas sus enunciaciones, incluso en su periferia más extrema, digamos, se sostiene sobre los tres fundamentos, que son los tres principios, ¿no?, de masa, inercia y acción y reacción de Newton. O sea, sobre tres principios se sostiene toda la mecánica newtoniana. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que tanto el fundamento como la teoría son instrumentos para leer la realidad, para acercarse a la realidad, para intervenir la realidad, para interpretar la realidad. Pero de ninguna manera son los que hacen que la realidad sea real, digamos. Una de las características de la posmodernidad es que la realidad es independiente de los fundamentos. No es que el fundamento hace ser a lo real, no es que el fundamento hace ser a lo verdadero, sino que el fundamento, lejos de ser un tribunal de verdad y de realidad, es un instrumento de acceso a la realidad. Acá aparece la palabra método, instrumento, camino, como decisiva. Curiosamente es volver a Aristóteles. Aristóteles planteó que la ciencia es un instrumento. El primer, digamos, enunciado acerca, o podríamos decir, el primer reglamento acerca de la ciencia lo formula Aristóteles en el siglo III a.C. en un texto que se llama Organon. Y el Organon es instrumento, es decir, Organon en griego significa instrumento. Entonces, ¿qué es la ciencia? Un instrumento. ¿Para qué? Para conocer la realidad. Miren, les cito una vez más a Gregory Bateson. En Espíritu y Naturaleza, Gregory Bateson dice, la ciencia, miren lo que dice, la ciencia no prueba nada. La ciencia no prueba nada, es decir, está diciendo la ciencia no es el fundamento de nada. La ciencia no verifica ni tampoco justifica, ¿no? No es ni la base, no es ni alfa ni omega, digamos. La ciencia, dice, no prueba nada. La ciencia solo indaga y agrega. De hecho, no es más que una manera de percepción del mundo y no puede arrogarse ninguna otra cosa. O sea, está diciendo que la ciencia es una manera de percibir el mundo. Al lado de esto cabe esta afirmación. Entonces, ¿hay otras maneras de percibir el mundo? Sí, claro, diría Bateson. Por ejemplo, hay líneas religiosas, las religiones permiten interpretar el mundo de otra manera, ciertas técnicas, saberes populares,
la psicología que no se considere ciencia también, ¿sí? O sea, hay muchas maneras de interpretarse el mundo. Entonces, el fundamento no confiere ni verdad ni realidad, el fundamento, insisto, es estratégicamente una vía de acceso, y solo una, para conocer lo que hay. Ahora, no hay que perder de vista que esa vía de acceso resulta decisiva para la interpretación de la realidad. Tomo como representante del fundamento y de la teoría a un elemento de la metodología, por ejemplo, de la metodología analítica. Tomo un reactivo, ¿no? Es decir, voy a llevar adelante un procedimiento metodológico, ese procedimiento metodológico es un análisis, yo al análisis lo puedo efectuar de múltiples maneras, analizar es descomponer, dicho de otra manera, yo analizo cuando obtengo una parte, bueno, puedo analizar por destilación, por decantación, por filtrado, esos son procedimientos analíticos, ¿queda claro? Pero también puedo hacer un análisis por un reactivo. ¿Sí? Entonces tengo una muestra compleja de sangre, que es una muestra de sangre, que es una muestra de un tejido y por lo tanto es algo complejo, y voy con el reactivo a buscar si hay alcohol en sangre. ¿El reactivo para el alcohol en sangre me sirve para detectar si hay azúcar en sangre? No. Entonces, es importante entender que siempre que yo voy con un fundamento y una teoría en tanto métodos a la realidad, capturo una parte de la realidad, solo una parte y nada más que una parte. Eso es posmodernidad, ¿sí? Eso es una de las consecuencias de la posmodernidad, ¿no? Cuando yo me doy cuenta de que el fundamento y su teoría, o si ustedes quieren ya lo podemos pensar, que una ciencia incluso, ¿no? Que una teoría dentro de la ciencia es un camino de acceso a la realidad, yo tengo que entender que ese camino de acceso predetermina el significado de aquello accedido. Si yo aplico una tomografía computada, obtengo una información visual altamente precisa. Pero en la tomografía computada, por ejemplo, ¿se obtiene información sobre la bioelectricidad del músculo? No. ¿Sobre la composición histológica del músculo? Tampoco. Entonces, sobre la temperatura del hueso, tampoco. Entonces, lo que quiero decir es que conocer es eludir. ¿Sí? Cuando yo conozco, pago, digamos, la obtención del conocimiento con la elusión de la realidad. Compro precisión, pero de alguna manera compro la precisión con el precio, digamos, de la elusión. O sea, pago el precio de la elusión. Para conocer algo, tengo que eludir otra cosa. ¿Y qué solución tengo en el ámbito de la ciencia para no eludir la realidad? Ninguna, mijo. Es eso. Es eso. Es eso. No tenés ninguna manera. O sea, siempre que conozcas algo, vas a conocer una parte. Pero aquí aparece algo que Boris Cyrulnik dice, que yo conozco una parte del niño no significa que parta al niño. Ah, esa es la cuestión, ¿no? Entonces, el conocimiento epistémico pertinente es eso. Saber que yo del niño conozco una parte, pero eso no impide que yo me dé cuenta de que el niño es una totalidad compleja. Y entonces puedo poner en funcionamiento, y aquí aparecen, por ejemplo, líneas psicoanalíticas, poner en funcionamiento la expresión del niño. ¿Sí? Que es un poco la estrategia inversa. En vez de yo ir a buscar algo del niño, es el niño el que, digamos, viene hacia mí en la medida en que yo le haga lugar para que él, de algún modo, escriba su historia. Ahí, ¿qué tengo que hacer? No un indagador. Fíjense cómo cambió el investigador acá. No va a preguntar, ¿dónde está la hipótesis ahí? No hay hipótesis. Digo, la ciencia moderna implica una hipótesis. El fundamento es una hipótesis en un principio, ¿no? El fundamento nace como hipótesis. Una vez verificado ese fundamento, esa hipótesis se transforma en fundamento.
La teoría surge como conjetura, una vez verificada, te diría la modernidad, se transforma en teoría y en ley, digamos, ¿no? ¿De acuerdo? Pero ¿dónde hay una hipótesis en el procedimiento del psicoanálisis? No hay hipótesis, el psicoanálisis no trabaja con hipótesis. ¿Y eso que no trabaja con hipótesis implica que no haya conocimiento? No, no, no. De eso se trata, multiplicar, entonces, multiplicar las estrategias de acceso a la realidad. Entonces, entre modernidad y posmodernidad tienen esas, entre otras cosas, esas diferencias. La noción de sujeto, un sujeto que aspiraba a ser idéntico a sí mismo. La posmodernidad va a decir, ese sujeto que tanto se arroga a ser idéntico a sí mismo, tiene la madre dentro. ¿De dónde te crees que venís? O sea, requirió que una maternalidad se le acoplara, que una madre, digamos, como si fuera una media esfera, digamos, ¿no? Abierta. Sin ese acoplo de la madre, el niño no podría haber generado su interioridad. La madre debió cubrir al niño en algún momento porque la intemperie, sin la mediación y la protección de la madre y el acople de la madre, habría sido algo excesivo para el niño. Tanto la intemperie interior, la demanda, por ejemplo, del hambre, ¿sí? La demanda alimentaria, como el mundo exterior, las luces, el sonido, ¿no? El niño no se podría haber provisto, digamos, la posibilidad de ser. Entonces, ese acople resulta fuertemente estructurante y constituyente de esa intimidad del niño. Entonces, repito esto que ya dije, el ser sujeto es un resultado. Yo llego a ser sujeto en algunas ocasiones. Llego a ser sujeto. En algunas ocasiones llego a ser sujeto. En otras ocasiones no lo logro. No lo logro. No logro ser sujeto. ¿De acuerdo? Así que, bien, ahí tenemos un poco el contraste entre modernidad y posmodernidad, además de que, por supuesto, la posmodernidad habilita muchas maneras de ser sujeto. El sujeto cartesiano es un sujeto conciencia, el sujeto psicoanalítico es un sujeto conciencia-inconsciencia, el sujeto de Merleau-Ponty es básicamente un cuerpo que se expresa en gestualidad consciente. Bien, hay muchas maneras de interpretarse el sujeto. Entonces, el multiperspectivismo es de algún modo uno de los rasgos bien propios de todas las líneas posmodernas. Expliquémoselos a los medios de comunicación, expliquémoselos a los grupos de investigación e institutos de investigación y expliquémoselos a los políticos de turno, que no han llegado a la posmodernidad. La mencionan y es simplemente un nombre. Porque la posmodernidad implica el reconocimiento y la habilitación del multiperspectivismo. No ha ocurrido eso en el territorio del arte, ha ocurrido eso en el territorio de la ciencia, pero sin embargo nosotros todo el tiempo vivimos luchando contra partes que quieren instituirse como todos, ¿no? Entonces, gente que quiere hacer de Colombia una sola, gente que quiere hacer de Argentina una sola, a su imagen y semejanza, digamos, ¿no? Seguimos siendo modernos, tratando de proyectar una identidad que indudablemente nos fagocita, pero que indudablemente también nos inmoviliza. Ahí voy, ¿eh? El reconocimiento de la posmodernidad resquebraja, pero exactamente, resquebraja las estructuras de la dominación. El tema es que no se dan cuenta de que, a ver, ¿por qué es liberador el conocimiento? Porque no es necesario que yo atente contra las estructuras, sino con que yo diagnostique cuál es la demanda. ¿Se acuerdan? En la clase pasada decíamos, bueno, el ministerio me pide la planificación, entrego la planificación y ejerzo la libertad si lo único que puede detectar el ministerio es la planificación. ¿No? Entonces, hasta que nosotros vayamos desde abajo generando estos permisos de ser.
siempre ese permiso de ser es una oportunidad. Indudablemente que hay una dominación. La cuestión está en que, digamos, esa dominación también es solo una manera de dominar. O sea, hay un concepto de dominación y ese concepto de dominación es también precario, es también parcial. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, cuando yo domino, de la misma manera que cuando yo conozco, solo conozco una parte, cuando yo domino, solo domino una parte. Eso es lo que a veces, digamos, el plano político no entendería, ¿no? De todas maneras, lo más catastrófico, Rocío, es el hecho de que en estos momentos, por ejemplo, en Argentina está sucediendo que no interesa lo que hagas, sino que sí interesa y perturba el hecho de que hagas, ¿no? Entonces me parece sumamente destituyente que no exista la posibilidad de la expresión. En un mundo que se dice completamente despansado, diverso y disperso y heterogéneo, sin embargo, no podemos desplegarnos, ¿eh? No hay facilitación para cualquier despliegue individual. Siempre se nos pide que actuemos acoplándonos. Pues bien, entonces, en ese marco de modernidad y posmodernidad ubicamos al positivismo y al pragmatismo. Ya habíamos hablado acerca de que lo positivo para el positivismo no tiene que ver con el optimismo. Alguien no es positivista porque es optimista. Es positivista porque solo considera que es verdadero o real lo que resulta observable. O sea que ahí hay claramente un fundamento teórico, ¿no? O sea, hay una teoría, fundamento dentro del positivismo. Ahí pertenece a la modernidad. El positivista tiene un manifiesto, ¿no? El manifiesto diría, digamos, de hecho, busquen Augusto Comte, hay un texto que me parece que se llama algo así como el discurso sobre el espíritu positivo, una cosa así. Y digamos, el positivista tiene un manifiesto. Si hay un manifiesto, hay un estatuto. Si hay un estatuto, digamos, hay un fundamento. Entonces, el positivista va a decir, solo es real, solo es verdadero lo que resulta observable. Por lo tanto, los hechos concretos. Eso es todo un fundamento, pertenece a la modernidad. El pragmatismo con respecto a lo que es verdadero y real va a tener una posición completamente distinta. Por lo pronto, diluye y diversifica justamente este fundamento. Podríamos decir que el pragmatismo va a decir, entre otras cosas, que algo es real. Va a sonar raro, pero digamos, algo es real cuando es real. Es decir, cuando hay básicamente un usuario, una comunidad de usuarios que considera que eso es real. Es decir, es la comunidad la que en definitiva termina siendo la, ¿cómo decirlo? La que confiere a una determinada entidad realidad o no. Sería la posición más pragmática. Real es lo que una determinada comunidad considera real. Ciencia es lo que una comunidad científica hace en un determinado espacio, en un determinado tiempo. Punto. No hay que definir la ciencia. ¿Para qué la vas a definir? Hay una comunidad de científicos y esa comunidad de científicos ejerce un conocimiento que por añadidura será científico. Hay una clara historicidad en eso, ¿no? Hay un claro dinamismo en eso.
Y fíjense que con respecto a lo concreto, el positivista va a decir solo es real lo concreto, todo lo que no es concreto, todo lo que es abstracto, ahí se plantearía Alejandro, todo lo que es abstracto, todo lo que es teórico, puramente teórico, es irreal, y es irreal porque es una fantasía o es irreal porque es una creación del hombre que no tiene correlato con lo que hay. Y el pragmatismo va a decir, es real aquello a lo que se le confiere realidad. Quiero decir, es real el miedo a los fantasmas para el niño porque el niño modifica su vigilia y su vida nocturna a partir de ese determinado miedo a los fantasmas. Entonces, para el pragmatismo algo es real cuando comporta eficacia en relación a los usuarios. Punto. Puede ser observable o inobservable. Es real Afrodita en la medida en que los hombres le hayan rezado a Afrodita. No, pero Afrodita no existe, no resulta observable. No importa que no sea observable. Es real un Dios mientras se le reza a ese Dios, ¿no? Hay un laicismo en las líneas pragmáticas, no lo vamos a profundizar a eso, pero quiero mostrar hasta qué punto algo inobservable puede transformarse en extrahumano y en suprahumano y en ese sentido ser real. ¿De acuerdo? No puedo decir que la calumnia no es real, es decir, la calumnia, la mentira, no tiene un correlato en lo observable, pero la calumnia o la mentira, a pesar de que no tienen un correlato en lo concreto, indudablemente que gestionan transformación en el hombre y en la realidad. Entonces, la calumnia, la mentira son reales. No reales porque se observan, sí reales porque hacen cosas y nos hacen hacer, según ellas mismas. ¿No? ¿Cuánto daño hace una mentira? Muchas veces en el ámbito de lo social. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo cambia el principio de realidad. Para el positivismo algo es real si es observable. Para el pragmatismo algo es real si es observable, si es inobservable, si es creado, si es increado. No importa. Real es aquello a lo cual el hombre se atiene para el pragmatismo. ¿De acuerdo? Real es aquello a lo cual el hombre se atiene. Yo a veces lo digo así abruptamente, aquello a lo que el hombre le reza. ¿No? En ese sentido, la ciencia pudo haber sido una mentira, la religión pudo haber sido una mentira, pero si el hombre se atiene a lo religioso, es un pueblo religioso. ¿Sí? Aquello a lo cual el hombre se atiene. El pueblo hebreo alguna vez tuvo reyes, el pueblo hebreo alguna vez fue conducido por los profetas. Bueno, ¿cómo decir que se puede entender el pueblo hebreo sin los profetas? Si todo el pueblo se atuvo justamente a los profetas, ¿no? Entonces, fíjense cómo algo puede no ser observable y sin embargo fuertemente mandatario. El positivismo habíamos dicho que era antifilosófico, antirreligioso y que al arte y a la técnica la subordinaban como auxiliares y que científicamente era antiexplicativo. Ahí mencionamos varias características. Antifilosófico y antirreligioso porque la filosofía y la religión para el positivismo recurrían a fundamentos inobservables. ¿Qué diría el pragmatismo? Cualquier fundamento inobservable, si me sirve para intervenir, interpretar la realidad y obtener un resultado eficaz y exitoso, ¿por qué no? ¿Sí? Doy un ejemplo. Freud dice en Introducción al Psicoanálisis, le dice a sus colegas neurólogos, psiquiatras, no presten atención a dónde el inconsciente está. Presten atención a lo que el inconsciente a nosotros nos hace hacer. Entonces, la afirmación del inconsciente es una afirmación inobservable. Es una hipótesis en el psicoanálisis en un sentido. Y como hipótesis es inobservable. El positivismo habría dicho, no, si no se observa.
¿Dónde radica el inconsciente? ¿En qué conjunto, ¿sí?, de neuronas radica el inconsciente? Preguntaría, digamos, un positivista. Y Freud diría, ¿y qué le importa? No importa dónde está. Fíjate lo que hace. Genera un síntoma. Entonces, ¿sí? O genera sueño, uno de los sueños, que genera actividad onírica. ¿De acuerdo? Entonces, si genera un síntoma neurótico, ¿cómo puedo quitarle realidad al inconsciente? ¿Simplemente porque no es observable? No. ¿De acuerdo? Así que ahí el pragmatismo va a reconocer a el inconsciente realidad. No importa que no tenga un correlato observable. El psicoanálisis, como psicoterapia que se basa en esa, si ustedes quieren, hipótesis, ¿resulta eficaz? Bueno, desde el punto de vista psicoterapéutico, sí es capaz de disolver el síntoma. Bueno, pues bien, vayamos para adelante. Punto. Es verdadero en cuanto a que da resultado, ¿sí? El arte y la técnica para el positivismo están subordinados, son auxiliares. Primero está la filosofía y la ciencia, y luego viene el arte y la técnica. Eso se replica en el ámbito educativo. Nosotros tenemos en escuela primaria maestros de grado que enseñan ciencias y tenemos los maestros auxiliares. El docente de tecnología es auxiliar, el docente de educación física es auxiliar, el docente de música es auxiliar. Y entonces un día el docente de biología le dice al docente de plástica, ¿por qué no me dibujás una célula? Porque dibujás tan lindo. Entonces la docente de plástica, auxiliando al docente de biología, le dibuja una célula muy bonita. Dibuja una célula tan bonita que los chicos quedan fascinados con esa célula. Lo curioso es que esa no es la célula. Pero bueno, independientemente de eso, es tan bonita que no es la célula. Claro, pero independientemente de eso, muestro hasta qué punto, digamos, nosotros pertenecemos a la modernidad en nuestra matriz educativa. ¿Qué vale más? El docente de biología es docente permanente. Eventualmente, 2 horitas por semana, aparece el docente de plástica para entretener a los chicos. ¿Sí? ¿Qué pensaría las líneas pragmáticas y posmodernas? Bueno, en realidad el arte es una manera de conocer el mundo, por lo tanto no tiene por qué estar subordinado a nada. 4 horas de biología, 4 horas de arte, negro. El arte es una manera de conocer el mundo. 4 horas de matemática, 4 horas de religión. La religión es una manera de conocer el mundo también, que no tiene por qué subordinarse. Es más, la religión es más antigua que la ciencia, así que casi por derecho tradicional correspondería enseñar religión. Es absurdo que nosotros sigamos planteando que enseñar religión es restrictivo. Esa religión es restrictiva si la planteas como restrictiva, pero también es restrictiva que vos enseñes en física solo Newton. Ah, no es restrictiva enseñar solo Newton. ¿Por qué no enseñas física cuántica? ¿Por qué no enseñas física einsteiniana? ¿Por qué no enseñas física aristotélica? Hay otras físicas que nos enseñan. Entonces, la física es restrictiva. Bueno, ¿por qué no enseñamos religión? Porque es restrictiva. Enseñar religiones. Nadie te dijo que enseñes el cristianismo. Dentro del cristianismo hay muchas variantes. Primero, están las líneas protestantes, ¿sí? Que son muchísimas. Que nacen en el siglo XVII con Lutero. Entonces ahí hay una multiplicación de las interpretaciones religiosas. Después tenés el catolicismo, después tenés la iglesia ortodoxa rusa, después dentro del catolicismo tenés un montón, y del cristianismo tenés un montón de líneas monásticas que son todas disímiles. Los dominicos, los cistercienses, los cartujos, los benedictinos, los trapenses, los franciscanos. Mirá cuánta variedad tenés. ¿Quién te dijo? ¿Eso te parece restrictivo? ¿Cuántas líneas científicas enseñas? Una. Bueno, entonces, ¿qué es restrictiva? ¿La religión o la ciencia? ¿Por qué no pensamos? Pues si yo cambio la cabeza, me doy cuenta de que no estoy restringiendo al chico. Estoy restringiendo al chico si al chico lo restrinjo en uno. Si yo enseño una ciencia, es tan grave como que yo enseñe una religión. ¿Quién te dijo que tenés que enseñar una ciencia o una religión? Enseña que vos vas a enseñar 2 nada más, pero que hay un montón de otras más. Y entonces le amplías el mundo al chico.
¿Por qué estamos impidiendo que haya religiosos en el mundo? ¿Qué te importa? Si lo desprecias, bueno, no es tu métier y por lo tanto relájate. ¿Por qué estás impidiendo que lo haga otro? ¿Sos un iluminado? ¿Sos feliz? Porque si sos iluminado y feliz, entonces sí te doy la potestad de ser rey. Pero si sos un infeliz, como somos todos básicamente, o luchando por la felicidad, entonces no nos subamos a la pedantería autorreferencial. ¿Qué tengo que enseñar? Todo. ¿Por qué no voy a enseñar todo? Puedo enseñar desde macramé hasta ruso, o sea, todo. No sé por qué nos desespera tanto esto de restringir y armar una única línea, porque eso será la salvación del mundo. ¿Qué hizo la Organización Mundial de la Salud con el COVID? Correr detrás del COVID todo el tiempo. Pero eso no es por la Organización Mundial de la Salud, sino por el hecho de que no hay organizaciones mundiales de la salud. Es decir, creemos que podemos anudar el mundo en una sola idea. Ese es el problema que estamos teniendo. Yo no estoy diciendo que no haya institutos de investigación. Estoy diciendo que no haya uno, que haya muchos. No estoy diciendo que no haya educación. Estoy diciendo que no haya una educación, que haya muchas. En eso tenemos para imitar, digamos, a el clero regular, ¿no? Yo estaba mencionando la vida monástica, ¿no? Los trapenses, los cartujos. ¿Un cartujo podría ser franciscano? No. ¿Pero por qué no? ¿Saben por qué no? Les voy a dar un ejemplo. Algo que ocurrió aquí. Una vez se acerca un periodista a un monje, a un monasterio de clausura que tenemos aquí en la provincia de Córdoba. Creo que era un... No, perdón, estoy equivocándome. En la ciudad de Azul, que es provincia de Buenos Aires. Cerca de Buenos Aires. Hay un monasterio trapense. El abad, un hombre de 50 y tantos años en aquel momento, dedicado a la clausura. Ellos crían animales, tienen crías de novillos de alta calidad, digamos, de pedigree, podríamos decirlo, ¿no? Y los venden, pero ellos son monjes de clausura, o sea, no salen a la comunidad. Comercian, pero no salen a la comunidad. Entonces le pregunta el periodista a este abad, si tenía familia, cómo estaba constituida, y le comenta padre, madre, hermanos. Y dice, ¿sus hermanos son religiosos? Bueno, dice, tengo un hermano que es muy religioso. Bueno, dice, pero no tanto como usted, le dice. Bueno, no se confunda, dice, él se dedicó a la carpintería, pero muchas veces tiene más religiosidad que yo. ¿Qué es lo que está marcando? Que la religiosidad no tiene que ver con entrar a un monasterio de clausura. Dice, mi temperamento, indicó básicamente, mi temperamento hace que yo desee vivir en la clausura. Yo no tengo ni condiciones ni placer en lo que es la actividad manual. Sí, mi hermano encuentra un enorme placer en la actividad manual y por lo tanto él realiza su religiosidad a través de la manualidad. Pero no es que yo soy más religioso que él muchas veces es más religioso que yo. Simplemente hay diversidad. La vida monástica tiene justamente esa diversidad respetada. Cuando hay alguien que ingresa a una vida de clausura, es porque hay una compatibilidad, digamos, corporal y espiritual con eso. Nadie está forzado. Un monasterio tiene, digamos, la propiedad de impedir el ingreso del mundo al monasterio, pero no de salir la gente del monasterio al mundo. La manija está del lado de adentro. Si un monje quiere salir, hace así y sale. Yo no puedo entrar a la clausura de los cistercienses, pero cada cisterciense abre la puerta y se va, si quisiera hacerlo. ¿No? De la misma manera que nosotros salimos de nuestro pueblo o de la misma manera que nosotros salimos de nuestro país. Punto. ¿No? Bien. Entonces, ven cómo insisto con esto de que nosotros nos llenamos la boca muchas veces hablando de posmodernidad, pero ejercemos modernidad. Una de las características de la modernidad es el monoperspectivismo, una de las características de la posmodernidad es el multiperspectivismo.
y la potencialidad de esas múltiples perspectivas. El positivismo es normativo y prescriptivo. Vamos a estas características. Normativo, hay un estatuto, solo es real lo que resulta observable. Es prescriptivo, hay que imponer, ¿sí? Prescribe, es decir, hay que imponer esa consigna de ahí para abajo a todo el mundo. No el pragmatismo, no las líneas posmodernas. No hay una norma porque no es que no haya norma, hay normas. Esa es la diferencia. Y si hay normas, no hay por qué prescribir, es mejor crear. El pragmatismo va muy de la mano de la creación más que del cumplimiento. Un docente de matemática que dice la demostración se hace de esta manera es un docente prescriptivo. Prescribe que la demostración del teorema es por esta vía. Un docente, entonces, que prescribe es un docente positivista. A pesar de que es matemático y que trabaja con realidades inobservables, ese procedimiento es muy fuertemente positivista. Prescribo que la demostración del teorema es de esta manera. Esta demostración está mal hecha. El pragmático, ¿qué diría? Bueno, a ver, ¿cómo hiciste la demostración? De esta manera. Ah, sí, podría ser. Bien, es una variante respecto de lo que yo hice. Está bien, punto. ¿Por qué está bien? Porque hiciste la demostración. Y porque esa demostración demuestra. No importa si esa demostración se acopla a una demostración previa y prescriptiva. ¿Se entiende? Siempre el pragmático hace el planteo de un problema y a lo que apunta es a que el educando, digamos, invente, cree, habilite originalmente una determinada solución. ¿De acuerdo? Ahí tenemos otra de las diferencias. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Le planteamos pocos problemas a los niños y cuando les planteamos problemas, le damos las soluciones formuladas. Para las líneas pragmáticas, la realidad es problemática. La realidad es siempre problemática, es decir, la realidad es siempre una incógnita. La realidad es siempre algo que debe ser conocido. Las estrategias para conocer eso que debe ser conocido deben ser inventadas y pueden ser inventadas. Si dan resultados, son legítimas. Entonces, animémonos a dos cosas. Plantearle problemas a los niños y no prescribirles una determinada solución. Ahora, nobleza obliga. Esos problemas tienen que ser problemas inquietantes para los niños. Es decir, no un problema tuyo, sino un problema para el niño. ¿Sí? Un problema que el niño tiene que encontrarlo. En todo caso, le puedo ayudar a formularlo a ese problema. Y también puedo ayudarle y conducirlo y alentarlo a una solución. Pero la prescripción no deja de generar una docilidad en ese sentido en el educando. Por supuesto que la resolución es importante apuntar, la resolución es incómoda. La diversidad, no, es que la diversidad, claro, ahí voy a eso. Ahí voy a eso. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, en el caso, bueno, en el caso sobre la normatividad y la prescriptividad. No hay norma dentro del pragmatismo, no hay definiciones. La norma sería, digamos, una definición. ¿Qué es la ciencia? Lo que se está haciendo, lo que se hace, lo que haga falta, ¿no? Y fíjense que ahí hay una aproximación al mundo bien propio del arte y de la técnica, porque en el ámbito del arte y de la técnica pensemos en una cocina, pensemos en la medicina, pensemos en la educación como posibilidad, pensemos en la carpintería. Básicamente
no hay necesidad de prescripciones metodológicas. Yo puedo inventar métodos, puedo inventar instrumentos según estén haciendo falta. De hecho, todos los utensilios que utilizamos en la cocina son utensilios que han sido inventados y se siguen inventando. Pensemos en el mundo de la herrería, ¿no? ¿Cuántos instrumentos se estabilizan, pero por modificación de los viejos o por creación como novedad? Así que el pragmatismo se acerca a ese tipo de conocimiento que es el arte y la técnica. Y no prescribe, no manda. En vez de, digamos, prescribir y esperar que el otro se acople, básicamente habilita y espera que el otro cree, digamos, crear. Por supuesto que esa creación es, insisto, energéticamente incómoda. Por eso es que las líneas capitalistas todo el tiempo nos resultan facilitadoras y aprovisionantes, ¿no? Todo el tiempo a nosotros nos abastecen. Una de las situaciones más, para mí, cancelatorias de la creatividad es el abastecimiento. Es decir, nos mantienen gorditos, con satisfacción garantida. Esa bendita satisfacción garantida es: no te calientes, no te muevas, no pienses, ¿sí? No hagas, no te movilices, no te incomodes. Entonces, el cuerpo nuestro ya no es un cuerpo de acción, sino un cuerpo de recepción. ¿Se dan cuenta cómo a nosotros nos mantienen engañados? ¿Se dan cuenta cómo en este abastecimiento nos narcotizan? En el abastecimiento nos narcotizan. Es como en el 5, digamos, es como en el all inclusive, ¿no? Entonces, todo el tiempo nos están engordando de alguna manera. Ese engorde, indudablemente, implica pasividad. Un cuerpo que recibe, no un cuerpo que hace. Entonces nos están inactivando el cuerpo. Miren Wall-E, y es una metáfora de lo que nos está ocurriendo. Necesitamos niños que actúen porque ese cuerpo explora. Entonces nuestro cuerpo no es un cuerpo explorador, es un cuerpo prioritariamente dócil, posado, replegado, que se abastece, que ingiere, que se ingesta todo el tiempo. Un modelo visual, profe: Homero Simpson, con la cerveza en la panza mirando televisión. No es que nosotros somos Homero Simpson, pero están tendiendo hace mucho tiempo a que nosotros devengamos en Homero Simpson. ¿Sí? Entonces, los populismos también trabajan de esa manera, ¿no? Y gestionan ese acostumbramiento narcisista de que yo no necesito salir hacia ningún lugar, básicamente me están abasteciendo. Eso genera una gran docilidad. El abastecimiento sin ningún tipo de puesta en juego de la corporeidad. El abastecimiento sin la puesta en juego de la corporeidad. Después voy a lo ahistórico, pero me detengo acá. No, con respecto al problema, Mari, es suficiente con que explores el rol del problema dentro del pragmatismo. Incluso pueden salirse por fuera de la bibliografía que yo les he propuesto, que es una bibliografía mínima. Exploren el eje, digamos, la realidad para el pragmatismo como realidad problemática, el problema y el pragmatismo. Exploren y busquen. No hay ningún inconveniente en que ustedes transiten por distintas otras líneas, bibliografía, lo que les interese, lo que resulte cercano. Así que el pragmatismo considera que la realidad es problemática. Es decir, la realidad siempre es un indicio, nunca es un dato. Mientras que para el positivismo la realidad es un dato. La realidad es lo que es. No, la realidad es lo que es solo cuando ya la interpretaste. ¿Sí? Solo cuando... Este alumno es indisciplinado. Eso es una interpretación. Todavía no sabes si es indisciplinado. Para saber si es indisciplinado, debieras entrevistarlo, ¿no? O sea, hay un proceso para obtener el dato. El dato es algo que se obtiene para el pragmatismo, mientras que el dato es un dato, digamos, para el positivismo. Es algo dado para el positivismo. El positivista dice, este alumno es un inmaduro. Cuidado.
en esa afirmación ya hay una interpretación. Revisala. El pragmatismo advertiría que debajo de lo que para el positivismo es un dato, hay una interpretación, es decir, una pertenencia a una determinada teoría. Habría que ver si es un maleducado o si es un inconsciente o si es... Hay que verlo, porque puede que parezca, pero no lo sea. Es un irresponsable. ¿De dónde lo sacás? De que llega tarde. Lo observable es que llega tarde, fíjense todos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se observa? Que llega tarde. Y vos postulaste que es un irresponsable. Que es un irresponsable no se ve. Vos ves que llega tarde. Cuando haces una entrevista te das cuenta de que, como planteaba Paula, este chico no iba a la escuela porque había salido a trabajar. O sea, era extremadamente responsable. Se estaba haciendo responsable de él mismo. Entonces, se dan cuenta cómo siempre lo observable, siempre el hecho concreto para el pragmatismo es un indicio. ¿Qué tenemos en la mesa? El niño llega tarde, a veces no viene, está faltando educación física. ¿Automáticamente es un irresponsable? No. Vamos a ver. Porque no sea cosa que sea todo lo opuesto. ¿Sí? Falta a veces a clase porque le ayuda a la abuela. Llega, no viene a veces ciertos días porque va a trabajar y no va a educación física porque está entrenando para el club, ¿no? O sea, siempre que se encuentran con algo observable, averigüen cuál es el motivo oculto que sostiene esa determinada acción. Eso sería pragmático y eso también sería hermenéutico. Alina me puso, hay que aclarar que la diversidad no implica que todo vale, hablando del caso del ejemplo de las matemáticas. No, por supuesto, claro, por supuesto. Es decir, hay reglas matemáticas para la demostración matemática, por supuesto. Sí. De todas maneras, tengamos siempre en cuenta, Alina, que podría darse el caso de que yo planteo un problema general y un chico lo resuelve matemáticamente y otro chico lo resuelve de manera estética. Y otro chico lo resuelve, o sea, uno lo resuelve matemáticamente, otro tecnológicamente, otro lo resuelve químicamente. Hay muchas maneras de resolver el mismo problema, porque ese problema es complejo y yo lo puedo resolver por distintas vías. Eso también es importante, no ser monoperspectivista, porque yo un problema matemático lo puedo resolver de manera lingüística. Ojo, ojo. O yo un problema, supongamos, de una dolencia física articular, lo puedo resolver a través de manera bioquímica o de manera bioenergética. Quiero decir, tengo una lumbalgia, puedo ir de un quiropráctico. El quiropráctico resuelve mi subluxación, lo resolvió de manera física. Otra opción es que yo vaya de un acupuntor. Voy de un acupuntor y a través de la bioelectricidad, él modifica la musculatura relaja. Al relajar, automáticamente la subluxación se soluciona. Puedo tener un mismo problema y lo puedo solucionar de 4 o 5 maneras completamente distintas. Yo tengo un problema matemático, el chico no me resolvió una resta, pero el enunciado de la resta era, siendo que Carlitos tenía 5 pelotitas y María le sustrajo 2, ¿cuántas pelotitas el chico no resolvió ese problema? Aparentemente un problema matemático. ¿Y si el chico no sabe que sustraer es restar? Tenía un problema lingüístico, no era un problema matemático. Ojo, ¿sí? Estemos atentos a eso, porque a veces nos parece que el chico no sabe restar. ¿Y si en realidad no sabe entender? Como el enunciado matemático decía, y fíjense que yo incluso lingüísticamente lo puedo confundir al chico, porque le puedo decir, habiéndole María sustraído 3 pelotitas de las 5 que Carlitos tenía, era 5 menos 3. Pero el chico no supo hacer la traducción de lo lingüístico a lo matemático y entonces quedó enredado en eso y no sabe qué es sustraer. El chico no se animó, profe, ¿qué es sustraer? Sustraer es restar matemáticamente. Ah, bueno, ya está, listo. ¿Se dan cuenta?
tengan siempre en cuenta la gente de matemática que los enunciados matemáticos se enuncian lingüísticamente muchas veces y que enseñamos matemáticas desde la lengua. Entonces, si la lengua está antes que la matemática porque enseño matemática a través de la lengua, ojo que no tengo un problema previamente lingüístico, simplemente como comentario, ¿no? ¿De acuerdo? Siempre debajo de algo que sucede hay un montón de otras cosas que las gestionan o las habilitan, ¿eh? Vale esto para lo que decíamos del sujeto. Fulano de tal es un sujeto. Okay. Sí. Entonces el pragmatismo no es hacer, por ejemplo, acciones, sino que esas acciones tienen que ser reflexionadas. Exacto, sí, tal cual. No es ser un tonto basado en la acción. Siempre el pragmático utiliza una teoría para la acción. O sea, la teoría es una regla para la acción y la teoría verdadera es una regla para la acción eficaz. ¿De acuerdo, Mari? Sí, es tal cual como estás diciendo. Ser pragmático no es simplemente reaccionar. Es práctico. No. A ver, es pragmático aquel que tiene una teoría según la cual actúa la praxis. Esa es otra cuestión, ¿eh? ¿De acuerdo? Sí. El pragmatismo implica teoría, solo que no se casa, Mari, con la teoría. Porque, digamos, yo puedo plantear un problema, miren que sería interesante decir, bueno, planteo un problema. Bueno, vamos a armar 3 grupos y cada uno de esos grupos va a buscar una solución. Y oye, ¿quién ganó? Ninguno. Ninguno. Va a haber una solución que va a ser incluso más rápida que la otra. Y uno dice, bueno, esta que es más rápida. Sí, pero es más rápida, pero es menos económica. ¿Sí? Es menos económica, pero menos posible. ¿Qué sé yo? Entonces, ven que poner en juego las herramientas para que los alumnos encuentren una solución. Hay un problema de indisciplina, ¿no? Bueno, hay muchas soluciones posibles y todas pueden ser simultáneas también, ¿no? Ese problema de indisciplina puede disparar trabajos personales con cada uno de los indisciplinados, puede disparar trabajos en relación a todos aquellos que de alguna manera están padeciendo, puede armarse grupos de unos y otros para que se arme otro tipo de dinámica. O sea, a lo que voy es que el pragmatismo utiliza incluso a los libros, no como un dogma bíblico, digamos, Newton, sino que lleva el libro a la mesa de trabajo y el libro se transforma en un instrumento para intervenir e interpretar la realidad. Entonces, el pragmatismo obliga, sí, Mari, a que, digamos, el libro se transforme en una herramienta, pero nunca en el destino final del aprendizaje. El destino final del aprendizaje es lo concreto. En eso el positivismo y el pragmatismo coinciden. En eso coinciden. Positivismo y pragmatismo coinciden. Quieren llegar a lo concreto. Entonces, el libro para el positivista tiene, digamos, la teoría absoluta, la que se adecua a la realidad. El libro para el pragmático es una oportunidad. Entonces, muchos libros. Y tampoco eso de no marcarlos. No, marquémoslo porque esto no me sirve, ¿no? Estamos en una mesa de cocina, tenemos que darle de comer a los chicos, me está faltando una cuchara, no llego al final, bueno, ato una cuchara con otra y hago una cuchara más larga para llegar al final. O sea, esta idea de laboratorio, de alguna manera, es la característica del pragmatismo desde el punto de vista educativo. Esta idea de me bajo al llano, ¿sí? El docente no está en el frente, pero decir, el docente no está en el frente. No, tampoco eso. El docente está en el frente y está en el fondo. Esa es la diferencia. Porque tampoco el pragmatismo debe plantearse como algo opuesto al positivismo. Debe plantearse como algo diverso. Por lo tanto, si en algún momento te sirve una consigna positivista, usala. La idea es no ser siempre positivista, no ser siempre racionalista, no ser siempre hermeneuta, no ser siempre...
no ser siempre pragmático. ¿Sí? No ser lo que haga falta. El pragmatismo es de alguna manera una posición metodológica, no aspira a ser un dogma. Por lo tanto, si en algún momento... Pueden ser complementarios. Pueden ser complementarios. Absolutamente, Mari, exacto. Pueden ser la idea de que lo que haga falta. ¿Qué es lo que voy a hacer para que los alumnos aprendan? Lo que haga falta. Pero hay algo que sí es importante y es el hecho de que yo solo puedo de alguna manera gestionar un recorrido en la medida en que yo tenga conocimiento de aquello que quiera recorrer, pero sobre todo de aquellos que van a recorrer el camino conmigo. Entonces, me parece que hay un gran presupuesto que tiene que ver con el conocimiento de los elementos con los que voy a trabajar, es decir, de los educandos. Yo no puedo ser un buen docente si yo no tengo comunicación y conocimiento de los alumnos con los que voy a estar trabajando, ¿sí? Si no gestiono esa proximidad, digamos, ¿no? Ojo, ese conocimiento, digamos, corrijo esto, no implica que yo me vaya a tomar un café con un alumno, no pasa por ahí. El conocimiento a veces se gestiona o la proximidad se gestiona a través de muy buenas estrategias comunicacionales. ¿Vieron cuando ustedes escuchan a veces a un periodista o a alguien que está hablando por la radio y lo sienten cercano? O van a ver una obra de teatro y se identifican con un personaje. Entonces, es importante, digamos, esa cercanía, a partir de lo cual entonces uno puede traccionar al otro hacia lo propio o hacia afuera de sí mismo. ¿De acuerdo? Si yo me paro y doy una clase magistral, bueno, puede que de alguna manera lo que resulte muchas veces inquietante esté muy lejos de lo que yo planteo como problema. Y ahí estamos al horno, ¿no? Estamos al horno con papas. En el sentido de que muchas veces tenemos la sensación de que el alumno no está motivado. La palabra motivación viene de moris, digamos, de movimiento. Tiene que ver con movimiento. Moto es movimiento en latín. Entonces, lo que te mueve. Por eso digo que el problema no solo tiene que ser una incógnita, tiene que ser una incógnita inquietante. Y algo es inquietante cuando de alguna manera te roza, cuando algo de alguna manera te toca. A veces los problemas que planteamos en el ámbito de la educación, pienso en la escuela media cuando yo fui director, son problemas que no rozan al alumno, no le competen al alumno, son problemas adultos y en realidad ellos son adolescentes. Entonces, es importante, no estoy diciendo que hablemos solo de lo de ellos, no, estoy diciendo que conozcamos eso para llevarlos hacia otro sector. ¿Sí? Como principio general, después la implementación técnica de todo eso me queda completamente lejos porque tendríamos que estar hablando ya de un grupo concreto. O sea, yo tendría que entrar en comunicación directa con un grupo concreto. ¿Sí? Por ejemplo, les doy un caso, digamos. Yo hace muchos años que trabajo filosofía con gente que no es del área. Y de qué manera logro ir a buscarlos. Y los voy a buscar a ellos y establezco una vinculación. No puedo hacer una comunicación individual con cada uno de ellos, a veces por lejanía física, temporal o lo que fuere. Entonces, yo utilizo esto como estrategia, voy a buscar al educando en este caso a través de la lengua ordinaria, lo voy a buscar al plano más absolutamente observable, concreto y estético. ¿Sí? Por eso es que yo utilizo ejemplos a veces que tienen que ver con el cine, mucha ejemplificación concreta en relación a situaciones educativas, porque desde ese plano se puede elevar uno a la abstracción teórica. Si yo digo, por ejemplo, bueno, como ustedes bien saben, en Platón hay un montón de gente que no ha leído Platón. ¿Por qué va a tener que leer Platón?
vienen de otra área, no se va a entender. Pero la lengua natural, la lengua ordinaria, nos incluye a todos. ¿Quién no va a entender la situación que yo di en relación a Carlitos y María, que María le sustrajo 3 pelotitas a Carlitos? Si nosotros entendemos la lengua natural, podemos entender, digamos, esa lengua técnica de la matemática. Entonces, una de las maneras de ir a buscar es manejar ese lenguaje, esa significación. No significa que uno se transforme en el educando, es ir a buscarlo y sacarlo. ¿Sí? No educo nada a esos profesores que de alguna manera se transforman, supongamos, en adolescentes y que adoptan un lenguaje adolescente. Eso no es educar. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tenés que ir a buscarlo a ese lenguaje y traerlo al lenguaje académico. Con lo cual, el chico aprende 2 lenguajes, el suyo y el tuyo. Y se le amplió el mundo. O sea, el chico se hizo bilingüe, entre comillas. Y el chico, y hay que explicarle esto al chico, decir, ¿y por qué, profe, tengo que aprender a hablar así? ¿Sabés por qué? Porque si algún día vos te manejás en el mundo en donde yo me muevo, vas a poder trabajar. Si vos manejás el lenguaje en el mundo en que me muevo, no vas a poder trabajar. Te sirve para el barrio, pero no te sirve para trabajar en un restaurante. Si vos sos mozo y te dirigís a la clientela en estos términos, desde ya la clientela le va a desagradar y no vas a obtener propina, no vas a tener buen resultado, vas a terminar despedido. Hay que mostrar que esto de la multiplicación del mundo es una ampliación del mundo y que la ampliación del mundo gestiona potencial. Quien maneja más idiomas tiene más potencial laboral. Quien maneja más disciplinas tiene más potencial laboral. Indudablemente. Entonces, no la monodisciplina. Como docentes nosotros tenemos que ir a buscar y llevar. No quedarnos, ay, sí, no, la pasa bien con los chicos. No, pero cuando el docente se hace adolescente, no enseña nada. Se acopla y se autosatisface. Y yo no estoy para autosatisfacerme con los adolescentes, estoy para satisfacerlos y llevarlos a un mundo que ellos no conocen, pero que también los puede hacer feliz. ¿De acuerdo? Ese multilingüismo es sumamente importante. Che, amigo, bueno, ¿por qué no se puede hablar así y es bueno hacer una construcción lingüística correcta? Porque además, otra de las cosas, nosotros aquí tenemos, por ejemplo, la adoración y el cultivo de la precariedad, ¿no? Entonces hay ciertos músicos y artistas populares que tienen una alta carga de precariedad, casi al borde de una patología. Hay un personaje musical llamado Elegante que habla, parece un nene de 3, 4 años, ¿no? Y todo el mundo está pegado a eso. ¿Por qué yo soy la evolución de Elegante? Es muy sencillo. ¿Saben por qué? Porque Elegante no me puede entender a mí, yo sí le puedo entender a Elegante. ¿Quién tiene un mundo más ampliado, Candelero o Elegante? Candelero. ¿Sí? En una situación en donde él necesita, yo lo puedo socorrer. En una situación en donde yo necesito que él me entienda, yo no puedo recurrir a él. ¿Se entiende? Entonces, démonos cuenta de que ese mundo de mayor riqueza, ese esfuerzo que hacemos para acceder a la heterogeneidad del mundo, es un mundo potencialmente rico, potencialmente habilitante, potencialmente gestor. ¿Por qué tengo que salir del barrio? Salí del barrio porque incluso aún volviendo, lo transformarás. Porque cuando no salgas de este barrio, algún día te va a pasar como los aztecas, ¿sí? En el sentido de que algún día llegan unos navíos desde el mar que no vas a entender de qué se trata y gestionarán una metamorfosis porque vos no saliste al mundo, ¿sí? Porque no se sale al mundo. ¿De acuerdo? Entonces, no le tengamos miedo a la heterogeneidad. No es que, pero usted me quiere cambiar. No quiero cambiarte, nunca nadie jamás te cambiará. El barrio lo llevará siempre con vos. Y algún día en ese restaurante se sentará alguien del barrio y le podrás hacer un guiño y saldrá feliz. Porque eso, insisto, las etapas no se abandonan, se incluyen unas a otras. Se incluyen unas a otras. El que ha sabido ser niño
lo incluye en su adultez. No les quepa la menor duda, no es que de adulto se deja de ser niño, no es que de adulto se pierde la capacidad de la comprensión de lo niño. ¿De acuerdo? Entonces, la propuesta tiene que ser, voy por más, voy para que seas distinto y en esa distinción que incluyas tu pasado en este presente. Que te habilite a su vez un nuevo futuro y seguir y seguir y seguir. Un nativo que se va a Harvard no pierde su natividad, no la pierde, no la pierde. Y cuando vuelva a su comunidad, vuelve con otra mirada, detecta otras cosas y gestiona metamorfosis para que ese pueblo no sea vulnerable en esa impermeabilidad. Gracias a ese emisario, trae información de afuera que fortalece la comunidad. Entonces, no tener esa mirada mezquina, conservémonos, conservémonos, conservémonos. Así no fue con el COVID. Conservémonos, nos vamos a un barrio privado, nos encerramos, nos encerramos, nos encerramos. A fuerza de encerrarnos, un día viene algo muy pequeñito desde afuera, ¡pum! ¡Chao! ¿No? Entonces, demos lugar a lo otro. Demos lugar a lo otro, porque es la mejor manera de hacernos fuertes. Siempre lo otro nos termina siendo, como dijo Paula, de alguna manera está entrenando, bueno, no sé si Paula dijiste eso, pero digamos, puse en juego mi sistema inmune. Claro, yo me quedo aquí solo, sí, no, me abrigo cuando hace frío y no salgo. Y hay un proverbio que es psicológico, pero también es físico, el temor atrae lo temido. Claro, de tanto cuidarme, del viento, un día se rompió la claraboya y me enfermé. Fue catastrófico. ¿De acuerdo? Bien. Más o menos planteado, por supuesto que no lo hemos agotado, pero, digamos, quería que se entendiera esta microexposición. Sí, faltan 17, Mari. Esta microexposición del contraste entre positivismo y pragmatismo. Bueno, vamos a hablar un poco de la consigna para la aprobación. Bueno, la idea es, ustedes ahí tienen, digamos, la consigna. Yo no recuerdo exactamente el número de los textos que tienen que capturar de entre la bibliografía, pero eso lo vamos a comunicar ahora. Por lo pronto, les digo el marco de la situación. Yo sugiero que ustedes lean la planificación, en base a la planificación o la bibliografía, tomen una decisión de lectura. Es decir, entran a la unidad 1, 2, lo que fuere, digamos, exploran la unidad que les resulta más atractiva o eventualmente el autor que les dispara más curiosidad. Puede ser porque ya lo conocen, puede ser porque es un desafío. Elijan lo que ustedes quieran dentro de los temas, dentro de la bibliografía, dentro de los autores. No lean toda la bibliografía, ¿sí? No tienen que leer toda la bibliografía. Eligen un tema, un problema, un autor, una bibliografía, y sobre esa bibliografía, sobre ese tema, digamos, materializado en bibliografía, o sea, llegamos del autor a la bibliografía, llegamos del tema a la bibliografía, hacen la captura de, supongamos, 3, 4, 5 párrafos, no recuerdo exactamente cuántos les consigné, pero toman párrafos. El párrafo sería el punto y aparte, ¿no? Entonces, supongamos, vamos a ir a lo concreto. Toman un texto de Alan Chalmers, que es esa cosa llamada ciencia. De ese texto les interesa inductivismo, supongamos, positivismo. 2 párrafos no, en realidad tomen más porque si no va a ser muy escaso, digamos. 3 párrafos, 4, sí. Ah, exacto, dice 3. Si son 4 no pasa nada. Entonces ustedes toman un párrafo y lo que hacen es un comentario expositivo explicativo. ¿Sí? Los párrafos pueden ser párrafos secuenciados, o sea, poner 3 párrafos secuenciados o 4 párrafos secuenciados, o un párrafo, otro párrafo, otro párrafo. Puede ser de la misma bibliografía, de distinta bibliografía. Lo eligen ustedes.
Supongamos que elijan 2 textos, uno de Klimovsky, otro de Chalmers. De Klimovsky eligen 2 párrafos, de Chalmers eligen 2 párrafos. Cada uno de esos párrafos son independientes. Perfecto, es una posibilidad. Por cada uno de los párrafos hacen un comentario. Importante es lo que voy a explicarles ahora. Que ese comentario no sea un comentario crítico. Tiene que ser un comentario expositivo explicativo. Es decir, lo que yo pretendo es que ustedes esclarezcan la idea del párrafo, como si ustedes se la tuvieran que explicar a esa idea a alguno de sus alumnos que no ha hecho el seminario. ¿Sí? Entonces, ¿por qué yo planteo que ustedes hagan un comentario expositivo explicativo, que sea clarificatorio de las ideas que se pusieron en juego? O sea, es como si ustedes hicieran un puente a través del comentario entre el párrafo y sus alumnos. Figúrense que ese comentario lo va a leer un alumno y que por lo tanto ese alumno tiene que entender el párrafo. Esa es la idea. Los recursos que ustedes quieran utilizar para explicar el párrafo, libres. Un esquema, un diagrama, como sea, pero figúrense que el lector de ese comentario va a ser un alumno, no Candelero, porque yo lo voy a leer en esa clave. Lo voy a leer no como alguien que entiende el párrafo o que ya entendió el párrafo, sino como alguien que no entiende el párrafo y por lo tanto me voy a detener en ver hasta qué punto explican bien la idea del autor. Si ustedes explican bien, es porque saben bien. Ese es el fundamento. Quien explica bien, sabe bien. Vos cuando tenés una idea clara, la explicás claramente. Si tu explicación es confusa, es porque no tenés la idea clara. Entonces, es importante que ustedes expliquen bien. Si explican bien es porque entendieron bien. Si entendieron bien, ya está. Así que 4 párrafos, cerramos en 4. Hacemos 4 párrafos del mismo autor, distinto autor, mismo libro, distinto libro, párrafos encadenados, párrafos no encadenados, elijan ustedes como quieran. Y un comentario expositivo explicativo. La expectativa de máxima es que ustedes tomen algo que a sus alumnos les pueda interesar y que ustedes puedan darle ese material a sus alumnos para que piensen en algo, que lo puedan poner en juego eventualmente. Pero si no se cumple eso, dense un gusto a ustedes, o sea, no hay necesidad de que eso tenga una utilidad. Pero acuérdense siempre de esto, ¿no? Es decir, quien explica bien, entiende bien. Y entonces esto da permiso para sospechar de todo aquel docente que de alguna manera no se entiende. No se entiende porque probablemente él tampoco se esté entendiendo. Esa es la realidad. ¿Sí? Muchas veces nosotros como educandos nos hemos autoinfligido, digamos, el castigo de decir, ¡ay! No entiendo. Es que en realidad no entendés porque no hay una explicación generosa y porque a veces el educador no te ha ido a buscar al lenguaje que vos estás comprendiendo. Generalmente hay un faltante, hay un puente que está faltando entre los conceptos tuyos y los conceptos propuestos, entre el lenguaje tuyo y el lenguaje propuesto. Cuando algo no se entiende, hay un faltante. Ahora, no nos olvidemos que la culpa no es de ustedes, sino del profesor. Porque el profesor es el que está a cargo, el profesor es el que debiera diagnosticar eso y el profesor es el que debiera curar esa situación. Cuando no entendés algo, ¿qué es lo que te está faltando? Conocimiento, nada más. No es que te está faltando un gen, no es que sos incapaz, no es que te está faltando conocimiento. Si te explica bien Einstein la teoría de la relatividad, la vas a terminar entendiendo. Lo que te va a faltar son conocimientos. Nada más que eso. ¿Sí? Entonces, la consigna es esa, que ustedes expliquen bien, con lo cual yo voy a darme cuenta que han entendido bien. Y ya está. Las bibliografías que ustedes... 4 párrafos vamos a hacer. 4 párrafos de bibliografías libres. Pueden ser de 4 bibliografías, de 2 bibliografías, de 1 bibliografía. De 3 de 1. Como quieran. Sandra, sí, tenías una pregunta, Sandra.
Muy buenos días, maestro Neldo, y buenos días, compañeros. Maestro Neldo, en el material de Moodle hay un documento que dice consignas de aprobación 2. Sí, En el esa documento, es la pues que usted tienen nos que tomar. detalla la asignación, sin embargo, aquí dice, y pues teniendo en cuenta que usted va a recibir esto hasta el 15 de septiembre, de pronto de aquí a allá no recuerda mucho lo que nos acaba de comentar, entonces como para que me lo aclare, por favor. Aquí dice 4 bibliografías, escoja 4 Sí. bibliografías y de cada una de ellas transcriba 3 párrafos. Entonces, como para que dejemos definido eso y que no vayamos a tener de pronto dificultades a la hora de la entrega. Está bien, está bien. A ver, respeten eso y listo. Sí. No, Ok. de cada una 3 párrafos o de cada una 2. Si eran 4 bibliografías, de cada una 3 párrafos. Decía, Sí, bueno, señor, 3 2. párrafos. Bueno, De 2. 4 bibliografías, 3 párrafos. Bueno, entonces ahí serían 12, pero pueden Sí, señor. ser menos también. Ah, ok, perfecto. Pueden ser menos. En vez de 3 párrafos, pueden ser 2 párrafos. La cantidad no importa. Manténganlo flotando eso. Yo no voy a andar contando. No voy a andar contando. Sí, quédate tranquila, Muchas Sandra. gracias. Porque a lo mejor hay un tema que ustedes quieren trabajar y que ese tema se agota en 10 y no en 13 párrafos, en 12 párrafos, y lo hacen en 10. No van a salir a buscar 2 párrafos por ahí, ¿no? Sí, o sea, no es lo importante la cantidad. Miren, bien, Germania, Gracias, maestro. a ver, no, por favor, Sandra. Si el párrafo tiene 10 renglones, supongamos, ustedes van a necesitar 20 más o menos para explicarlo. Eso bajo sensatez también, que podríamos decir que el comentario no sea más breve que el párrafo. Utilicen recursos como para, digamos, por lo menos que tenga la misma extensión el comentario que el párrafo. ¿De acuerdo? Si se toman otras... No, a ver, solo se pueden tomar bibliografías del seminario y o alguna bibliografía que yo haya mencionado en clase. Pero en el caso de que ustedes tomen alguna bibliografía o algún autor que mencioné en clase, consúltenmelo. ¿Sí? Consúltenmelo por correo electrónico. ¿Ustedes tienen mi correo? Sí. profesorcandelero@gmail.com. En el chat, profe, por favor. No, me mandan a mi correo personal, que es profesorcandelero@gmail.com. ¿De acuerdo? Ustedes se presentan, me dicen, soy del grupo de FUNPEI, pónganme en grupo FUNPEI Mayo y entonces yo ya los ubico en asunto y me consultan. Sí, yo todos los autores que he mencionado son autores que conozco, así que si ustedes quieren trabajar, de repente hay alguien que es de psicología y quiere trabajar algo de Freud, me consulta. ¿De acuerdo? Así que solo eso, solo esa precaución. Entonces, bibliografía que está provista por el programa y por el Drive, y si quieren incorporar otra bibliografía, me la consultan. Así yo los habilito y se quedan tranquilos. ¿Por qué? No tiene que ver con una especie de autorreferencialidad, pero digamos, si ustedes incluyen una bibliografía que yo no conozco, no los puedo evaluar. Es así de sencillo. Nada más que por eso. ¿De acuerdo? Se toman, Camilo entonces, se toman cuatro textos de los cuales se toman 3 párrafos o 2 párrafos. Pero hice el comentario de que la cantidad no es lo importante. Si en vez de 4 bibliografías ustedes quieren tomar 5, toman 5, reducen, jueguen con esos 12 párrafos. 2 más, 2 menos, no pasa nada. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguien tenía otra pregunta? Sí, Gilberto.
Profe, buenos días. Hola. La pregunta tiene que ver con la... Usted proponía también que jugáramos con los recursos, que podían ser diagramas, esquemas, imágenes. Eventualmente, ¿sí? Sí, sí. Se pueden Sí. conjugar con los párrafos, es decir, ir hilvanando las ideas con algunas imágenes o esquemas. Se puede, sí, 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 claro, sí. A ver, les planteo lo siguiente, que es una variante de máxima. Si ustedes quieren hacer lo que nosotros en la Argentina, por lo menos aquí, digamos, en facultad, yo lo uso mucho, lo que llamamos material de cátedra, pueden hacerlo también. Si alguien quiere correrse y hacer un apunte de cátedra para sus alumnos en relación a un determinado tema, hágalo en una extensión de 10, 12 páginas, hágalo. Que sería más o menos el equivalente. No les pido un artículo para publicación, pero a veces yo hago ciertos materiales de cátedra, ¿no? En algunas ocasiones incluso lo que hago es grabar una clase y después una de mis ayudantes las desgraba, yo después la corrijo, le quito todos los latiguillos y demás, le agrego cosas y hacemos una publicación que queda como soporte bibliográfico. Así que si ustedes quieren hacer sobre un determinado tema un material de cátedra para sus alumnos, pues hágalo, ningún problema, sí. A ver, estoy acostumbrado, de hecho yo trabajo en la Escuela de Artes, en la Escuela de Bellas Artes aquí en la facultad, además de trabajar en la Escuela de Ciencias de la Educación, y estoy acostumbrado a la gente de arte. La gente de arte es curioso, ¿no? Pero la gente que viene de ciencia tengo que darles libertad, y a la gente de arte le tengo que decir, esto no se puede, ¿eh? Porque ellos, claro, al punto tal de que una vez me acuerdo, estaba tomando examen y era examen final. Yo como que estaba de alguna manera debutando con la filosofía en la Escuela de Bellas Artes. Y me acuerdo que un grupo, rendían en grupo, un grupo viene todo vestido generando una representación y aparece detrás de ellos un cantante lírico. No, yo recuerdo, no, me quería morir, porque digo, claro, ellos hicieron una presentación artística, artístico-educativa. Después tuve que ir podando todo eso, no porque no me gustara, sino porque yo tengo 120 alumnos en Estética 1, por ejemplo, y si todos me hacen una representación, tengo que hacer un festival, que dure una semana más o menos. No, fue muy gracioso, porque detrás yo escuchaba un tenor que venía cantando. No, fue una cosa asombrosa, en fin. Así que, si es gente de arte, tengo que ofrecerles libertad. Y si es gente si es gente de ciencia, le ofrezco libertad. Si es gente de arte, le digo, miren que esto no se puede, porque si no, en fin. Bueno, chicas y chicos, hemos llegado al final. Así que, a ver, cualquier extensión que ustedes necesiten por alguna razón, lo hablan directamente con Natalia, le comunican que de mi parte no hay inconveniente. Yo con ella estoy todo el tiempo en comunicación, así que no hay inconveniente si ustedes necesitan un poco más de tiempo. Mi sugerencia es que ustedes no se cuelguen, digamos, que ustedes permanezcan todavía con la memoria de las clases, y entonces por ahí lo que conviene es hacerlo a la mayor brevedad posible, porque todavía uno tiene resonancia. Si dejan pasar 2 o 3 meses, se van olvidando. Entonces, por ahí lo conveniente es, no digo apurarse, pero sí todavía tener en memoria eso. ¿De acuerdo? Bueno, ahí apareció Mayra. Muy bien. Bueno, chicas, chicos, ha sido un placer. Espero que la hayan pasado bien, que se haya entendido. Y espero que en noviembre nos veamos, que el año que viene en una de esas nos veamos en... A ver, ¿todos son de Colombia o hay gente de otros lugares? De Ecuador, profe. Ah, de Ecuador, bien. ¿De qué parte de Ecuador? Yo estoy en Guayaquil. Ah, Chile también, ahí están escribiéndole. Ah, bien. ¿Quién es de Chile? De Brasil también hay, creo.
¿De Chile? ¿Quién es de Chile? Por acá, profesor. Ah, Javier. Ok, bueno, perfecto. Bueno, entonces a la distancia los saludo a todos. He estado en Cuenca, Lupita, hace algunos años en la Universidad de la SUAY, fui a dar unas conferencias y he pasado por Guayaquil. Así que bueno, a todos, enorme saludo, que la pasen lindo, cuídense mucho. Gracias, y nos profe, vemos en mucho noviembre. gusto. Gracias, excelente seminario, gracias. Saludos a todos. Vale, gracias. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Adiós. Chao, Luis. Adiós. Chao, Alfredo. Muchas gracias, profesor. Un gusto enorme escucharlo durante todas estas clases. Me alegro que le hayan Profe, pasado. muchas gracias.